El policía Luis Hernando Peña Bonilla fue secuestrado por las FARC el 1 de noviembre de 1998. Ese día el grupo terrorista, utilizando armas no convencionales, logró apoderarse por primera vez de una capital de departamento. Mitú Vaupés fue el escenario de uno de los más duros golpes que ha recibido la fuerza pública colombiana. El saldo del cruento ataque fue de 18 policías muertos y 61 secuestrados. Era el gobierno del presidente Andrés Pastrana. La sensación que quedó en el mundo entero fue que las FARC cada vez eran más poderosas militarmente, hasta el punto de tener bajo su control un departamento. Hoy, luego de 12 años y 8 meses, aún quedan 2 de estos valientes policías en poder de la guerrilla. Ellos son el sargento César Augusto Lazo y el intendente Luis Hernando Peña, quien, según el testimonio de uno de sus compañeros de secuestro, habría sido asesinado en cautiverio. Pues nosotros estábamos todos reunidos con los señores políticos, la doctora Ingrid, todos. Y había un compañero de nosotros, el intendente Hernando Peña Bonilla, tenía problemas psicológicos. Y pues le pareció fácil a Martín Sombra y al Mono hoy da la orden de fusilarlo. Este intendente hoy, hace más de 5 años, lo fusiló la guerrilla. Vilmente lo sacaron del campo de concentración, le colocaron una cadena en su cuello, una en sus manos y otra en su cintura, porque ellos creían que era demasiado peligroso este policía para ellos tenerlo ahí. Este terrorista Martín Sombra fue el directo responsable de esta masacre con el intendente Peña. Sabemos muy bien que no son cualquier joyita estos personajes. Entonces queríamos contarle para que supiera aquí todo el mundo cómo es que asesinan a los policías, a los soldados. Peñita, al enterarse de que iba a ser fusilado, intentó fugársele varias veces, pero era imposible porque tenía 3 cadenas puestas. Simplemente tiro de gracia en la cabeza y al hueco. Él está enterrado inclusive cerca de los pozos. Pese a la contundente denuncia, el acusado, es decir, el cabecilla de las FARC, alias Martín Sombra, desde prisión negó cualquier responsabilidad en el presunto homicidio. Por eso estoy metido en un lío, porque el cabo Peña, por hacer lo que hizo y me fue a agredir al coronel Mendieta. Entonces no podíamos dejarlo, que es cuando yo le comunico a don Jorge para que don Jorge lo manda a llevar para un tratamiento de psiquiatra. Hasta ahí yo sé del señor Peña. Lo que anda diciendo ese señor policía, yo no sé ni me acuerdo el nombre de él, después de que le di de comer, lo cuidé, que era mi deber, que lo traté bien, él anda haciendo comentarios irresponsables. Ahí salió, lo llevaron a tratamiento de psiquiatra, hasta ahí yo sé, ¿sí me entiende? Hasta ahí yo respondo porque hasta ahí lo entregué. Entonces el señor agente en las entrevistas dice que nosotros lo habíamos metido en ataúdes. Hombre, eso no es verdad. Estas versiones mantienen en la incertidumbre total a la familia del intendente Luis Hernando Peña Bonilla. 4.630 días después de su secuestro, ellos no saben con certeza si aún está con vida o si por el contrario fue asesinado. Nos acompaña a esta hora Leonor Bonilla, la madre del intendente de la policía Luis Hernando Peña Bonilla, quien permanece secuestrado desde el 1 de noviembre de 1998 en Mitú, Vaupés. Señora Leonor, bienvenida al programa La Noche, gracias por estar en los estudios de La Noche. Muy buenas noches, don Jason, por la oportunidad que nos dan para mandar este mensaje y para comunicar lo que nos ha sucedido en nuestra familia desde el 1 de noviembre de 1998. Mi hijo fue secuestrado en Mitú con 62 compañeros y de ellos ya están en libertad 60, quedan 2, César Augusto Lazo y mi hijo. Y no hemos tenido noticias de él ya hace 10 años. También nos acompaña en nuestros estudios Yoleni Peña, hermana del intendente Peña Bonilla. Yoleni, bienvenida al programa La Noche. Gracias, Jason, muy buenas noches. Yoleni, ¿cómo ha empezado esta historia de su hermano desde que estuvo secuestrado y todo lo que ha pasado durante este tiempo? ¿Ustedes desde hace cuánto no tienen noticias de él? Bueno, Jason, todo comenzó el 1 de noviembre de 1998. Nosotros nos encontrábamos pues reunidos toda la familia. En ese momento pues empezaron a sonar las noticias de la toma guerrillera que hubo al municipio de Mitú, Vaupés. En esas pues sabíamos que mi hermano pues estaba ya prestando su servicio
como policía. Hubo la toma guerrillera, pasaron aproximadamente 4 días para que nos llegara noticias de qué había pasado con los policías que se encontraban en esa base, puesto que no entraba ninguna comunicación, no sabíamos, nadie sabía nada, simplemente las noticias eran de desolación, de muerte, de que no había ningún policía, ya no daban esperanza de que algún policía estuviera vivo. Ya después de 4 días, por una llamada telefónica, nos informaron en la casa, pues nos llamaron, nos dijeron que mi hermano estaba secuestrado y que no nos podían dar más información. Esa noticia pues la recibió mi hermana y ya nos la dijo pues a la familia, y ahí ya de en adelante empezó todo lo que fue la historia del secuestro. Señora Leonor, y durante este tiempo, durante estos 13 años, ¿ustedes recibieron pruebas de supervivencia? ¿Han tenido alguna comunicación con su hijo que les permita conocer en qué estado está? Pues en ese tiempo estaba de presidente el señor Pastrana, y mientras él duró dirigiendo el país, pues hubo comunicación con ellos. Cada 3 meses les daban oportunidad de mandarnos una cartica, un papelito ahí, y nosotros también le podíamos mandar a ellos. Él me reclamaba revistas, unos dulces, me dijo que le mandara, yo se los mandé, y salió el señor presidente Pastrana y siguió el presidente Uribe, y de ahí para acá se cortó la comunicación y no hemos vuelto a saber nada de él. Johann Steven, ¿cómo empezó esta historia, la de su padre, cuando fue secuestrado por el grupo terrorista de las FARC, estos 13 años en los cuales usted ni siquiera había nacido y ahora ha tenido que emprender además esta campaña por su liberación, rogándole al grupo terrorista de las FARC que le permita por lo menos volver a abrazar a su padre? Exactamente, este drama del secuestro para mi familia y para mí empezó un 21 de diciembre de 1997, el día en que secuestraron a mi padre. Desde ese día yo nací el 24 de marzo, después de que a mi padre lo secuestraron. A los 3 meses, mi madre quedó de 6 meses de embarazo, yo nací a los 3 meses después. De ahí, ese mismo día, ese 24 de marzo, mi familia recibió 2 grandes noticias, que fue mi nacimiento y la primera prueba de supervivencia, en donde mi padre decía que se encontraba bien de salud y que lucháramos por su libertad. Después, yo que entré al colegio, yo me preguntaba por qué todos mis compañeros van con sus padres y yo no voy con mi padre, sino con mi mamá. Yo empecé a preguntarle eso a mi mamá me respondió que habían unas personas malas que tenían retenido a mi padre. Yo empecé a averiguar más sobre el secuestro y desde ahí he venido pidiendo y no me cansaré de pedir la libertad de mi padre. Y usted ha decidido desde muy pequeño, desde los 4 años que tiene conciencia de lo que estaba ocurriendo con su papá, emprender esta lucha. Usted ha empezado a hacer unas caminatas, incluso hasta la semana pasada emprendió la última de ellas con el objetivo de visibilizar lo que está pasando con su padre, pero además exigirle a las FARC que le devuelvan la libertad, algo muy parecido a lo que hizo el profesor Gustavo Moncayo con su hijo Pablo Emilio Moncayo. Exactamente, desde los 4 años de edad que yo ya empecé a tener uso de razón y que me empecé a entender qué era el secuestro, yo empecé a luchar por la libertad de mi padre. Y sí, he hecho caminatas, llevo 3 caminatas. La primera fue de Ospina a Pasto, la segunda fue de Pasto a donde la Virgencita de Visitación, Ancuya, y la tercera también fue de Pasto hasta donde Nuestra Señora Santísima, la Virgencita de Visitación en Ancuya. Fuimos caminando desde Pasto a Ancuya y llegamos a Ancuya. Le pedimos a la Virgencita, con toda la devoción, con toda la fe del mundo, de que por favor interceda por la liberación de mi padre. Y por supuesto por la liberación de todas las personas que se encuentran en cautiverio. ¿Y usted se inspiró en lo que estaba haciendo el profesor Gustavo Moncayo, que también estaba clamando la liberación del también sargento viceprimero Pablo Emilio Moncayo? Pues en una parte sí, porque necesitaba yo hacer algo
para que la guerrilla y para que el gobierno se dé cuenta que hay secuestrados todavía, que hay muchas personas que están envejeciendo en las selvas. Entonces yo tenía que hacer algo para que las FARC se dé cuenta que no los hemos olvidado, de que seguimos luchando, seguimos haciendo todo lo posible para que esas personas que tanto queremos, para que mi padre y los demás secuestrados vuelvan a casa. ¿Y usted cree que esta voz de protesta, estas caminatas han tenido algún efecto? Pues las anteriores no, pero espero que esta última que hice sí tenga que tenga buenos resultados, una prueba de supervivencia o la pronta liberación de mi padre. Yo exijo la liberación de él. Ya son 13 años, 13 largos años y medio ya de lo que él está privado de su libertad. Yo he tenido que crecer sin mi padre, sin ese apoyo, sin ese calor de él. Vamos a un corte a comerciales y ya continuamos visibilizando una situación, un flagelo que afecta a los colombianos y es el del secuestro. 20 uniformados entre militares y policías todavía permanecen en poder del grupo terrorista de las FARC.